Habíamos compartido durante la semana en el grupo de WhatsApp la invitación a que leyeran previamente el capítulo 15 de Romanos. El capítulo 15 de Romanos, desde el versículo 1 al 13, que es la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, pues espero que hayan tenido la oportunidad de leerlo y así vamos a estar un poco más en contexto de la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Romanos 15, Romanos capítulo 15, del versículo 1 hasta el 13. Y antes de empezar, quisiera hacer un contexto general, o digamos un breve contexto general de lo que es la carta allí, la ciudad de Roma, y cómo empezó la iglesia primitiva en Roma. Y ahí sí vamos a entrar un poco acerca de lo que estaba hablando Pablo en esta carta a los romanos. Entonces, vamos a iniciar primero con una breve oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de reunirnos para estudiar tu palabra, para aprender más acerca de lo que tienes para enseñarnos a nosotros. Te pedimos que nuestro corazón esté dispuesto y que aquello que aprendamos el día de hoy se guarde allí y que dé fruto y sea de bendición para nosotros y para otros. Amén. Bueno, como les decía, vamos a estar allí en el libro de Romanos, capítulo 15. Y antes de empezar, quisiera que viéramos un poco un contexto, digamos un poco general de lo que era la ciudad de Roma en ese periodo de tiempo. La ciudad de Roma en el siglo I después de Cristo era el corazón del Imperio Romano. Era la ciudad más grande del mundo antiguo y tenía una población que superaba el 1.000.000 de habitantes. O sea, hoy en día nosotros estamos acostumbrados a las grandes ciudades y a las grandes poblaciones, pero en ese momento que una ciudad tuviera 1.000.000 de habitantes, un poco más de 1.000.000 de habitantes, era algo sorprendente. Solo para que para que tengan una idea general de lo que podría ser, la localidad de Suba tiene 1.300.000 habitantes aproximadamente. Esa era la población de Roma en ese momento. Era una población, digamos, compuesta de muchas culturas. Había principalmente romanos, por supuesto, griegos, egipcios, había judíos, había esclavos y había libertos, es decir, esclavos que habían ganado, comprado o obtenido su libertad de alguna manera. Entonces, no solamente era la gente que componía, digamos, la sociedad o la ciudad romana, sino también lo que creían cada uno, porque como se pueden dar cuenta, o sea, había una diversidad y esa diversidad también tenía una diversidad de creencias. Los judíos ya se habían asentado en la ciudad de Roma 2 siglos antes de Cristo y tenían alrededor de unas 10 sinagogas más o menos ya en la ciudad establecidas. Entonces no eran muchos, pero ellos tenían permitido por ley los templos y podían adorar. Digamos, los romanos eran en ese sentido bastante, digamos, laxos. Ellos, cada quien tenía su templo y adoraban a sus dioses, y desde que paguen los impuestos no tenemos ningún problema. Eso para ellos era lo más importante. Entonces la comunidad judía de Roma tenía allí algunas sinagogas y eran los lugares donde ellos se reunían para adorar al Señor. En el libro de los Hechos vemos cómo en Pentecostés había romanos allí, judíos romanos que estaban allí en ese momento. Dice, ellos, cuando es en el momento en que reciben el Espíritu Santo los creyentes, y allí había romanos, judíos, y la hipótesis más aceptada es que aquellos que estaban ahí durante el tiempo de Pentecostés, al regresar a la ciudad de Roma, empiezan a compartir el evangelio. Y es como un poco la hipótesis de cómo empezó la iglesia en Roma, entendiendo que eran judíos que habían creído en Cristo, ¿sí? Y entonces al regresar a la ciudad de Roma se encontraban con una comunidad judía que por supuesto no aceptaba a Cristo, sino que lo rechazaba. Y por obvias razones, los primeros cristianos de la ciudad de Roma no se iban a reunir en las sinagogas, porque eran rechazados por los judíos, porque ellos no aceptaban a Cristo como el Mesías. Entonces, ¿qué tenían que hacer?
tenían que encontrar un nuevo lugar para reunirse. Y ese lugar donde era, pues en las casas. Ahí en el libro de Romanos dice, menciona a Pablo, saluden también a la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Las casas de los creyentes fueron las primeras iglesias o los primeros lugares de reunión donde ellos podían ir a aprender, a adorar y a tener una comunión. Esto es muy significativo, ¿no? Porque representa como el inicio de la separación o digamos el comienzo de la construcción de la identidad, el ya no ser judío, sino empezar a ser cristianos, ¿sí? A ser seguidores de Cristo. Y allí es el contexto, digamos, hasta aquí sería como el contexto general de lo que estaba ocurriendo allí en la ciudad de Roma. Y ahora vamos a el capítulo 15 de Romanos. Y empezamos en el versículo 1, donde dice, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. Entonces empezamos ahí como de qué está hablando Pablo, ¿no? En el capítulo anterior, en el capítulo 14, él está hablando acerca de las diferencias que hay entre la iglesia de Roma. ¿Por qué? Por esa misma composición diversa que había, en donde había judíos y también había gentiles. ¿Cuál era, digamos, los dos puntos fundamentales de la discusión o de las, digamos, de los desencuentros que tenían entre ellos o desacuerdos? Era uno, que para los judíos el día de adoración o el día sagrado es el Sabbat, es el día que debía guardarse, y separarse de la tradición era difícil porque hacía parte de su identidad como pueblo. Pero los primeros cristianos no guardaban el Sabbat, sino que preferían el domingo como el día del Señor, porque era el día de la resurrección. Entonces, entendiendo estas dos, digamos, discrepancias, ellos tenían esos desacuerdos. Y también en otras costumbres, como por ejemplo el que era bueno comer y que no era bueno comer. De nuevo, ahí está la identidad judía y cómo la iglesia empezaba a transicionar, a dejar de ser judíos a ser cristianos, compuestos por gentiles principalmente. Entonces había desacuerdos allí, ¿no? Entre ellos, porque decían unos, no, esto es bueno no comer, esto no es. Entonces empezaba a ver cómo miraban al otro y decían, no, había juicio. Entonces ahí Pablo los llama y les dice, ustedes deben tener consideración de los que son sensibles, en la Reina Valera dice, de los que son débiles a este tipo de cosas. Y al referirse a eso, él dice un poco como, esto no es importante, estas divisiones no deben ser fundamentales y no deberían generar discordia entre la iglesia. Y les dice, no debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Un poco diciéndoles, ustedes son una comunidad, pero ustedes no están viviendo para el individuo. Y de hecho en el capítulo 14 ahí les dice que nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos, si vivimos que sea para Cristo y si morimos que sea para Cristo. En el versículo 2 dice, deberíamos ayudar a otros a hacer lo correcto y edificarlos en el Señor. Entonces aquí tenemos un mandato, es un deber. Deberíamos ayudar al otro a que haga lo correcto y edificarlo. Aquí vemos cómo él hace una distinción, porque él dice, los que somos fuertes, incluyéndose ahí, los que somos fuertes. Eso también podría entenderse como los que somos maduros, los que somos sabios, los que ya llevamos un tiempo. Y también hay unos que son más sensibles, más débiles, no refiriéndose a que no tengan fe, sino que son digamos, son creyentes que están empezando en la fe. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Él les dice, ustedes que son ya maduros en la fe, ayuden a edificar a los que son más sensibles, a los que de pronto piensan o se ven llevados por alguna otra cosa y no lo fundamental. En el versículo 3 dice, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. ¿Y quién es nuestro ejemplo siempre? Nuestra referencia, Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos siempre aspirar a actuar como Cristo. Él es nuestro modelo a seguir, ¿cierto? ¿Y qué les dice ellos? Ni siquiera Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, ¿sí? El dueño y señor de todo el universo, ni siquiera Él vivió para sí mismo. Entonces, pues ustedes
hermanos amados y queridos, no pretendan hacerlo vivir para ustedes, porque es una actitud egoísta, ¿cierto? Si el mismo Cristo vivió de esa manera, ustedes también háganlo de esa manera. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Y en esta parte uno se pierde un poco porque uno dice, bueno, ¿por qué menciona eso? Allí él está citando el Salmo 69:9. Y lo que quiere decir esto es lo que tú dices o lo que tú hagas acerca de Dios, los insultos, yo me los tomo personales, ¿sí? Yo me los tomo a pecho, como si fueran a mí. Entonces, aquella conducta o aquello que tú hagas mal, debes tomarlo como si fuera, ¿sí?, un insulto al Señor. Entonces no les está diciendo que lo tomen todo a la ligera, sino que tengan especial sensibilidad acerca de esto. Y él cita las Escrituras. Sabemos que Pablo tenía un vasto conocimiento acerca de las Escrituras, y como él está escribiendo, él sabe a la comunidad judía lo que les está escribiendo. Por eso él utiliza la Escritura para convencerlos, para que entiendan el mensaje. Y miren, esto es lo que está en la Escritura, ¿sí? Un poco apelando a la autoridad de lo que está en la palabra, como diciendo, esto no es algo que sea mi opinión o que sea mi mandato, sino que la Escritura es la que los está llamando a esto. Ahora, ¿por qué les dice eso? Viene, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Aquí pareciera que él cambió de tema, ¿no? Pero esto va a ser fundamental más adelante, allí en el pasaje, para apelar a la promesa del Señor que ha hecho a su pueblo, al pueblo de Dios. Entonces, en el versículo dice que Dios, versículo 5, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía. ¿Quién da la paciencia y el ánimo? Dios. Dios nos capacita, y hay una cosa importante a entender, Él sabe cuál es la tarea, ¿sí? Y si Él, por ejemplo, te dijera, yo necesito que tú ares la tierra, entonces te va a dar la herramienta adecuada para eso, ¿sí? Si yo necesito que tú ares la tierra, no te voy a dar una podadora, ¿cierto? Porque necesito es que la ares. Te voy a dar el azadón para que ares. Entonces la tarea requiere de paciencia, pero la paciencia sin ánimo llega a agotarse. Por eso dice, el Señor les va a dar paciencia, pero también les va a dar el ánimo, porque si no, la paciencia sola se agota. Y todos tenemos un límite de paciencia, ¿cierto? Y llega un punto en que se nos acabó. Algunos tenemos más, otros tenemos menos, pero cada uno conoce su límite, ¿cierto? Bueno, el Señor nos da más, siempre, pero también nos llena del ánimo para poder hacer esto. ¿Para qué? Para ayudarnos, es decir, la paciencia y el ánimo nos va a ayudar a ¿qué? A vivir en plena armonía unos con otros. Ese es el deseo del Señor, que vivamos en plena armonía unos con otros, que su iglesia, que en este contexto estaba teniendo dificultades, estaba teniendo desacuerdos, ya no fuera así, sino que viviera en plena armonía. Esa palabra esa palabra o ese adjetivo que viene antes de la armonía, plena armonía. Es plenitud, estar completamente llenos de armonía. Es una palabra muy bonita y por supuesto nos hace pensar en lo difícil que podría llegar a ser, ¿no? Que todos estemos de acuerdo en plena armonía. Suena difícil, pero el Señor tiene la tarea, y si la ha puesto es porque sabe que podemos aspirar a eso. En el versículo, continúa y dice, esto es como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, tú eres un seguidor de Cristo Jesús, tú te consideras un seguidor de Cristo Jesús, has recibido a Cristo en tu corazón, entonces te corresponde esto a ti. Te corresponde a ti, le corresponde a todo aquel que se considera seguidor de Jesucristo. Versículo 6. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios. Y aquí entendemos cuál es el propósito de la plena armonía, que podamos unirnos en una sola voz. ¿Para qué? Para dar alabanza y gloria a Dios.
Ese es el propósito de la plena armonía, que podamos ser una sola voz. Es como cuando hay un coro con muchas voces de diferentes matices y todos se ponen de acuerdo, eso suena hermoso, ¿cierto? Pero cuando en el coro algunas voces no están afinadas, cuando algunas voces están perdidas o cantan a destiempo, la cosa no suena tan bien, ¿cierto? Bueno, eso pasa, pero aquí el propósito es que haya alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito, de que haya plena armonía. Y viene en el versículo 7 y dice: por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes. Y aquí esta palabra acéptense es clave, es fundamental. ¿Por qué? Aquí yo no soy experto en griego ni mucho menos, pero estudiando y buscando el sentido de esta palabra, encontré lo que es, pero primero vamos a entender lo que no es. Este acéptense no es un aceptar permisivo, es decir, no, es que fulanito es de mal genio, no, acéptenlo a fulanito como es, de mal genio, o no, es que sutanita es así o asá, aceptémosla, no, es que aceptémonos unos a otros para que haya plena armonía, no, ese es un acéptense permisivo y eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Cómo podemos acercarnos a entender más lo que sí está diciendo allí? Vemos que él utiliza una palabra bastante, parece como si fuera un trabalenguas de pronunciar, proslambano. Eso suena bastante curioso. Les voy a leer el significado de la palabra. Es un verbo compuesto por las partículas pros, que quiere decir hacia a, o sea que indica una dirección, y lambano, que quiere decir recibir, indica una acción. Entonces de este verbo se deriva, por ejemplo, recibir, dar la bienvenida, acoger, llevar consigo o tomar como compañero o como asociado. Entonces cuando yo veo el acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, ese complemento de tal como Cristo los aceptó a ustedes me revela lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué hizo Cristo cuando nos aceptó a nosotros? Nos perdonó. ¿Qué más hizo Cristo cuando nos aceptó? Nos transformó. Nos transformó. Es decir, cuando Cristo me toma y me acepta como yo soy, es decir, con mis imperfecciones, con mi pecado y con todo lo que yo soy, Él me da la bienvenida, Él me toma a mí. ¿Pero para qué? Para transformarme, para cambiarme. Y se acuerdan en el versículo 1, cuando Él dice, debemos ayudar a los otros, en el versículo 2, perdón, ayudar a los otros, edificarlos. Ahí está. Es decir, ese acéptense es darle la bienvenida al nuevo, al que está llegando, ¿sí? Y empezar un proceso, así como Cristo empezó un proceso en nosotros. Y no simplemente no, pues yo voy a aceptarlo porque no es que él es muy así y así, y entonces no me gusta su actitud y no, aceptémoslo. No, no es eso, no es el permisivo, es un aceptarse para empezar un proceso de cambio. Y vemos cómo dice esto, al continuar el versículo dice, para que Dios reciba la gloria. De nuevo, para que Dios reciba la gloria. Este proceso es para que Dios reciba la gloria. O sea que en el momento que el Señor, que tú haces parte de la iglesia y empieza una transformación en ti, eso es para la gloria de Dios. Y por supuesto que tú sales beneficiado, pero eso es para la gloria de Dios. Versículo 8 dice, recuerden que Cristo vino a servir a los judíos. ¿Se acuerdan en el versículo 4 cuando estaba hablando de las promesas? Ahí está. Entonces ahí vinculamos el tema. ¿Qué vino a hacer Cristo? A servir. De nuevo refuerza la idea que habíamos visto antes. El Dios del universo hecho hombre vino a servir, ¿no?, a los demás. Y él menciona a los judíos. ¿Para qué? Para demostrar que Dios es fiel a las promesas. ¿Dios es fiel a sus promesas? Amén. Él estaba cumpliendo un propósito. Y dice
es la promesa que les hizo a los antepasados de ellos. O sea, esta parte de la carta está apelando directamente a los judíos. Le está diciendo, tranquilos, Cristo vino a cumplir esa promesa, ¿sí? Pero ahora también se va a dirigir a los gentiles. Entonces, lo que él está haciendo es unificando esa idea. Él les está diciendo, ustedes judíos que hacen parte de la iglesia de Roma, el Señor tenía un propósito: cumplir la promesa que les hizo a su padre Abraham y que hizo a todo su pueblo, pero también va a incluir a los gentiles, a sus hermanos que no eran judíos, para que haya una unificación, para que ellos entiendan que ahora no son judíos y gentiles, esclavos, sino son un solo pueblo, una nueva identidad que se está construyendo. Aquí estamos viendo cómo se empieza a construir la identidad de la iglesia allí en su inicio. Y de nuevo Pablo es muy astuto y utiliza la escritura para convencer a los judíos. ¿Cómo la utiliza? Él empieza a citarla. Y bien, aquí dice, por eso, dice, también vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió, y procede a citar el Salmo 18. Dice, por eso te alabaré entre los gentiles y cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito, y procede a citar Deuteronomio 32, alégrense con su pueblo, oh gentiles, de nuevo los gentiles. Y además, Salmo 117, alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar, Isaías dijo, y cita a Isaías 11, el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Ellos pondrán su esperanza en él. Entonces les está mostrando, miren, y si él pudiera seguir, se extendería mucho más. Pero aquí con solo estas porciones puntuales de la palabra que les está diciendo, esto estaba allí desde antes. Y si ustedes no lo habían notado, aquí se los muestro. Los gentiles estaban dentro del plan de Dios. Aquí se los está revelando. Uno tras otro, miren cómo estaban allí. Pero, ¿cómo iban a ser integrados? Claro, si yo veía esto y yo no conocía a Cristo, yo no sabía de qué forma podían ellos hacer parte de eso. Pero conociendo la obra de Cristo, yo ya puedo ver y entender cómo encajan los gentiles en el pueblo de Dios. Y cómo el heredero del trono de David, que es Cristo Jesús, vendrá y reinará sobre todos y sobre todos los pueblos de la tierra, ya no haciendo ninguna distinción. Y todo en pro de qué, o todo en búsqueda de qué, de la plena armonía para que haya gloria y alabanza a Dios. Finalmente en el versículo 13 dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Es decir, ¿has puesto tu confianza en el Señor? Esa confianza es la fuente de esperanza, y esa confianza es la que va a hacer que tú seas lleno de alegría y de paz. No de otra manera. Esa armonía plena, esa plenitud del estar lleno, no va a venir de otra forma, sino es a través de la fe, con aquellos que confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Es decir, los creyentes y aquellos en los que el Espíritu Santo mora en su corazón, tienen esa esperanza segura y son llenos de paz y de alegría para que puedan hacer todo esto que Él les estaba pidiendo: ayudarse unos a otros, servirse unos a otros, soportarse, aceptarse. Todos estos llamados que Él les está haciendo tienen ese propósito, para que la iglesia sea una. Hemos visto como en otros pasajes de la palabra dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí está. Allí está Cristo reunido en Él. Entonces, ¿Él qué nos está demostrando? ¿Qué nos está también llamando? La iglesia somos todos. No es una sinagoga y no es un templo, ¿sí?
La iglesia es Pablo, pero también la iglesia es Héctor, también la iglesia es Daniela, la iglesia es Marinita. Todos y cada uno somos los que conformamos la iglesia de Cristo. Y el llamado es a que seamos en uno, plenos en armonía, que es la armonía que busca y que llama el Señor para su gloria. Aquí más adelante él ya empieza a hablar acerca de otro tema, entonces por eso vamos a ver solo hasta el versículo 13. Y ahora, ¿cómo podemos ver este mensaje tan bonito, entendiendo el contexto en el que se reunían en las casas o en cualquier lugar que pudieran tener, y cómo podemos trasladarlo y decir, bueno, ¿y eso a mí en qué me afecta? O cómo yo hoy en el siglo XXI puedo ser llamado a hacer esto mismo. Y la clave está en el versículo cuando decía, versículo 5, cómo corresponde a los seguidores de Cristo. Entonces, hoy, aún hoy, somos llamados a hacer esto. Esta carta se escribió a los romanos, ¿sí? Pero también a los hermanos de Cajicá, también a los hermanos de Chía y también a los hermanos de cualquier lugar en el que se reúnan en el nombre de Cristo Jesús. El llamado a servir, el llamado a ayudar, el llamado a aceptarse, a transformar al otro, con amor y con consideración, como decía en el versículo 1. Hay un libro que inspiró una serie que se llama New Amsterdam, y en esta serie es acerca de un hospital público. El director médico de la serie es un doctor, digamos, que es no convencional. Entonces, él tenía un lema. Él llega al hospital en una situación de crisis. Este libro es inspirado en un caso de la vida real, y la serie pues se inspira en el libro. Y este doctor empieza a tener una actitud, él tiene una actitud, digamos, positiva siempre, ¿no? Entonces, pues si alguna vez han ido a un hospital o han trabajado en un hospital, saben cómo es la situación. Todos los días, a toda hora, en todo momento salen problemas y dificultades. Solo empieza la guardia y ya se imaginarán cómo es. No, se acabó esto, llegó esto, no hay esto, no hay, bueno. Y la actitud de él él tiene una frase que me impactó mucho, porque él siempre, cuando había surgido un problema, decía, ¿cómo puedo ayudar? Ese es el lema que él siempre utiliza. Entonces, había un problema, ¿cómo puedo ayudar? Lo primero que hace. Entonces, no era como decir simplemente, no, hay un problema, no, bueno, no, pues nada que hacer, sino cómo puedo ayudar. Y uno ve la particularidad de las situaciones y en todo momento siempre sobresale. Y al comienzo, todo el equipo, todo el hospital y los médicos son escépticos, porque ven como, a ver, o sea, el sistema no lo podemos cambiar y esto es muy difícil, y en fin, todas las dificultades, y todos eran con una actitud diferente. Y uno ve a lo largo que va avanzando cómo los demás empiezan a contagiar y todos empiezan a utilizar la frase, ¿cómo puedo ayudar? Entonces vemos a cada uno de los personajes, ¿cómo puedo ayudar? Empiezan todos a contagiarse de la misma actitud del doctor, y cómo esa actitud empieza a impactar a la comunidad y los empieza a impactar unos a otros. En un momento él mismo cae también en negatividad, y son sus compañeros los que le dicen, ¿cómo puedo ayudar? Y lo levantan. Entonces es la vida del creyente, y que no muchas veces o no todas las veces vamos a estar con esa actitud, pero para eso nos ha puesto el Señor en comunidad, para que el hermano que está al lado me levante, para que el hermano que está al lado me ayude, me soporte y me socorra. Y es una actitud que debemos tener todos. Imagínense la cantidad de dificultades que estaban teniendo los hermanos en Roma. No tenían donde reunirse, y eso que aquí todavía no estamos hablando de la persecución y de todas las dificultades que soportaron. Si ellos no tenían esa esperanza fija, si ellos no tenían ese anhelo, esa promesa de saber que Cristo iba a reinar, que iban a ser salvos, se iban a desmoronar. Pero el creer en eso
es lo que lo soporta para sortear todas esas dificultades. Y es tan cierto eso en ese momento como es tan cierto hoy. Somos llamados a servir, somos llamados a ayudar. Entonces, algunas preguntas de reflexión que nos pueden ayudar a tener esa actitud. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo soportarte, socorrerte? Y de esa forma vamos a empezar a ver la plena armonía de la que nos habla Pablo, que suena muy bonita y que parece que está ahí escrita como si fuera algo, como una letra muerta, pero yo tengo la fe que podemos sentir eso y que podemos vivir eso porque el Señor lo ha puesto ahí. Si no estuviera ahí, no seríamos llamados a eso, pero ahí está porque somos llamados o aspirar a eso. Tal vez no lo veamos en la perfección aquí en la tierra, pero podemos aspirar a hacerlo, porque es seguir el modelo que todos anhelamos y que todos vemos. Nuestro modelo, que es ¿quién? Cristo Jesús. Y con eso completamos la enseñanza del día de hoy. Quisiera terminar con una breve oración para que nos vayamos con esto guardado en nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra y tus escrituras nos llenan de esperanza, Señor, y porque sabemos que todo lo que hacemos será para tu gloria y que con la guía de tu Espíritu Santo cada uno de los creyentes podrá llevar a cabo esa tarea y que tú nos has capacitado para ella, Señor, y nos das las herramientas para llevarla a cabo. Pedimos que tu iglesia, Señor, sea siempre cimentada sobre estos principios, Señor, y que cada uno de los creyentes pueda tener esta actitud de aceptarse el uno al otro, de soportarse, de animarse, Señor, y que podamos siempre tener una actitud positiva y pensar cómo puedo ayudar, cómo puedo servir, teniendo en cuenta que eso siempre será para la gloria de tu nombre. Amén.